Seguimos sobre la hora y como adelantábamos ya en nuestro muro de Facebook, en el Carlos Punto del Frade, ya están en nuestros estudios los 3 primeros candidatos a diputados nacionales por el Frente del Pueblo, Alejandro Parlante, Mercedes Meyer y Luis Lucho Molina, así que para nosotros es un gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Acérquense bien al micrófono porque es la única manera que los escuchen, me da la sensación. Bueno, buen día, Carlos, gracias por la invitación. Y bueno, y acá estamos, siguiendo la recorrida. ¿Y cómo viene la recorrida? ¿Qué es lo que le ofrece el Frente del Pueblo a la población santafesina para estas elecciones? Le ofrece una propuesta. A ver, Lucho, acércate. Le ofrece una propuesta en lugar de frases vacías. Bien. Y testimoniadas por una trayectoria, que tampoco es común en las listas que se han armado a último momento. ¿Y de qué se trata esa propuesta, Lucho? Porque está bien, eso es interesantísimo, ver que haya una propuesta y no frases vacías. Se trata de corregir una injusticia de raíz en esta provincia, de que vivamos en una provincia que produce riquezas incontables y tengamos bolsones de pobreza, tengamos el narcotráfico, tengamos la desocupación de la juventud, que tengamos toda esa situación social, y encima los trabajadores, que son los que producen esa riqueza, tampoco son bien pagos, se les roba el impuesto a las ganancias. En el campo tenemos una agricultura cada vez con menos agricultores y ahora se desplaza incluso a las poblaciones originarias para ampliar la frontera de soja. Así es, incluso con algunas semblanzas nuevas que aparecen en los informes oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censo, que el otro día lo estaba estudiando, sobre que hay 8 departamentos de los 19 que tiene la provincia cada vez con menos población. Se va yendo de determinados departamentos y eso es muy interesante, tiene que ver con esto que ustedes están marcando. ¿Y qué va pasando a medida que van recorriendo esta enorme geografía que es la provincia de Santa Fe, Cacho? Eso es el primer candidato. Bueno, sí, nosotros lo que vemos, digamos, sin exagerar, es que en la medida que llegamos, digamos, con nuestra propuesta, nos hacemos conocer, encontramos una gran receptividad, porque lo que está claro que a esta altura del campeonato, los armados tradicionales, tanto el del kirchnerismo como el del Frente Progresista y Social, no despiertan, digamos, gran simpatía ni grandes expectativas. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestro programa y, como decía Lucho, con nuestras trayectorias, en representación de un espacio que se presenta en lo electoral, pero que viene siendo protagonista, partícipe de los principales procesos de lucha en el país y en la provincia, nosotros vemos que se abre un espacio político, aún en este terreno electoral, digamos, donde es tan difícil, donde pesan tanto los aparatos y donde vos, Carlos, sabés bien cómo, porque hemos compartido otras, cómo hacemos la campaña electoral nosotros, con un gran esfuerzo y con poca plata, digamos, con la plata que... Sí, para colmo ahora nos acusan de ensuciar las paredes y van a salir a reglamentar que las paredes no son del pueblo, entonces van a quedar solamente los que tienen mucha guita para pagar esa cartelería obscena con que se muestran esas caras. No es nuevo, yo recuerdo, a nosotros hace muchos años en una campaña, no recuerdo qué año, también nos quisieron aplicar una multa, entre otras cosas por pegar afiches en los contenedores de basura, digamos. Yo me acuerdo que, digamos, cuando lo que ensucia la ciudad, lo que ensucia la política, es que familias en esta región rica, como decía Lucho, en esta provincia que produce un montón de alimentos, comen de los contenedores de basura. Entonces, nosotros vemos que es una traba más que intentan ponerle a la alternativa, que no tenemos millonadas para gastar en gigantografías y contratar las empresas que licitan los espacios de la cartelera a la municipalidad. Estamos fuera del negocio, entonces pareciera que no tenemos derecho político los trabajadores y los sectores populares. Alejandro Parlante es primer candidato a diputado nacional, un referente muy conocido, a pesar de que es un tipo joven, pero es muy conocido como militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Lucho Molina es un dirigente muy conocido del Partido Comunista Revolucionario, del Partido del Trabajo y el Pueblo, es un referente indudable de los últimos 40 años de historia política argentina, es candidato a tercer diputado nacional, y está nuestra niña, que es Mercedes Meyer, que es candidata a segunda diputada nacional, y que viene primero de la militancia estudiantil, sí, si no me equivoco. de la UTN. De la UTN de acá de Rosario. Es así, ¿no es cierto, Mercedes? Sí. Bien, ¿y después cómo te sumás? No, bueno, yo, como decías, vengo del Centro de Estudiantes de la Tecnológica de acá,
me recibí el año pasado de ingeniera química, así que pero seguimos en la lucha, digamos, con la Juventud Comunista Revolucionaria y bueno, siendo parte del Partido del Trabajo y del Pueblo. Ah, ahí estamos. Y yo creía que venía de alguna organización social, pero ahora ya está. No, está bien. somos parte con Lucho del Partido del Trabajo y del Pueblo y bueno, que en este frente del pueblo justamente nos unimos el MST y el PTP. Bueno, como decían los compañeros, ¿no? Trayendo la voz, digamos, que en estas elecciones va a haber una alternativa. Si es que primero tenemos que pasar, digamos, los 35.000 votos que nos ponen de piso, digamos, una ley proscriptiva que nos obliga, digamos, a pasar ese piso de votos para poder estar en octubre en igualdad de condiciones en el cuarto oscuro con el resto de los partidos. Claro. Así que un poco, bueno, esta campaña es para conocer, eso, es para darnos a conocer, para que todos esos que dicen, bueno, si no es Cristina, ¿quién? Acá hay una alternativa, que tenemos propuestas concretas, porque nosotros decimos, bueno, la juventud está pasando por un momento difícil, digo, lo de la droga es un camino obligado casi para la mayoría de los pibes de los sectores más bajos sobre todo, cuando vos no tenés vivienda, cuando no te falta el pan no lo podés comprar, cuando sufrís violencia, sobre todo lo de las mujeres y demás, y tenés un búnker de droga que en la esquina de tu casa, que inclusive los tipos te ofrecen 250 pesos, 300 por día, para que vos vendas, y bueno, es como digo, bueno, es casi obligadamente terminás en esa serie. Y así van destruyendo un montón de pibes. Yo tampoco, bueno, estoy pisando los 30, digamos, pero los adolescentes a esta edad, una generación que se va destruyendo. Y dos datos más de esas cuestiones de los informes oficiales que son tan interesantes por esta cuestión de llevar propuestas, pero además datos ciertos que produce el propio gobierno de la provincia. El mayor número de desocupados son chicos jóvenes, entre 20 y 30 años. El mayor número de desocupados hoy acá en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe y en el otro aglomerado donde se mide, que es San Nicolás Villa Constitución. Ajá. Y el segundo grupo de desocupados, ¿sabés quiénes son? Las mujeres. Así que me parece que es muy interesante que... Yo te digo, como ingeniera, mujer, es bravo, ¿no? Es bravo. En una rama que siempre fue bastante como aceptada para los hombres, para las mujeres ser ingeniero. Y eso que yo tengo una profesión, pero después digo, yo no sabía ese dato, digamos, pero sí sé que hay muchos pibes o jóvenes que trabajan en negro. Sí, por demás. Un 38% de trabajo en negro, por lo cual esos pibes están laburando en algún lado, pero en changas, en la construcción, o incluso en algunas empresas con contratos que son a meses, una flexibilización laboral tremenda, digamos, contratos de meses o pocos años, con lo cual nos cuesta pensar en tener nuestra casa propia, nos cuesta pensar en saber qué vamos a hacer de acá a 10 años, hay mucha inestabilidad y de hecho en algunas empresas solo toman pibes menores de 20 o menores de 30 porque son los únicos que resisten a ciertos ritmos de producción. Yo digo, bueno, qué perverso que sea así, porque en realidad lo toman porque son más jóvenes y se gastan más viejos en todo caso. Ese es el cálculo. Con 25, 30 años, digo, la General Motors. Sí. Pasaron de hacer 12 autos por minuto a 32 autos, por hora, a 32 autos por hora desde el 2001 a esta parte. Con la misma cantidad de gente. Claro. No, es tremendo. Lucho, ¿cuál es la principal propuesta que vos llevás, que te gusta llevar, que te gusta instalar cuando se dan los espacios por lo menos de difusión? Que se termine el saqueo. Por las barrancas de nuestro Paraná se van las riquezas producidas por los santafesinos en beneficio exclusivamente de un puñado de monopolios, la mayor parte extranjeros, y de un grupo de pules y terratenientes ojeros, y mientras tanto en la provincia de Santa Fe queda la miseria, rebalsa muy poco, por lo tanto nosotros y ni siquiera la provincia les aplica a esas empresas el ingreso bruto. El ingreso bruto es el grueso de los ingresos fiscales de la provincia, y eso lo paga el pequeño bolichero, lo paga el trabajador autónomo, y no lo pagan ni General Motors, no lo paga Sindar, no lo paga Cargill. Nosotros nuestra principal propuesta que engloba toda nuestra idea es esa, terminar con el saqueo, cambiar este modelo económico y político que lleva a un desarrollo absolutamente deformado de la Argentina, que cuando vienen las vacas gordas apenas derraman unas gotas, y cuando vienen las vacas flacas viene la crisis que estamos describiendo ahora para toda la población. Sin duda.
Después también tenemos propuestas inmediatas. Por ejemplo. Y por ejemplo, terminar con el 21% del IVA en los alimentos de primera necesidad. No puede ser que los trabajadores que destinan y los desocupados que destinan el grueso de sus ingresos a comer paguen el 21% de impuestos y que los que se dedican a la finanza y a la especulación financiera e inmobiliaria no paguen impuestos en la Argentina. Sin dudas, sin dudas. Por ejemplo, que se terminen los juicios contra los luchadores sociales. ¿Cuántos tenemos ya procesados? Y nosotros tenemos registrado 3.600, pero todos dicen que son 5.000. Y aumenta. Nosotros ahora tenemos 9 nuevos procesados en Rosario por hacer un acampe frente al ANSES para pedir comida, de los cuales 6 son compañeros originarios venidos del Chaco a tratar de salvar la vida acá. Ahora, esa es una constante del gobierno nacional, cómo se castiga a los pueblos originarios, cómo esa cuestión de cuando aparece la discusión por la tierra, aparece la sangre y aparece la represión. Es tremendo eso, es una constante. Y eso se ha agravado porque han encontrado una semilla de soja resistente a la sequía. Por lo tanto, las tierras del impenetrable, las tierras de Formosa, que eran las tierras que no servían para nada y por eso se las dejaban a los originarios, ahora tienen un valor para el cultivo de soja. A partir de esa, mira vos. Por eso los asesinatos que han sucedido no son asesinatos por racismo sanguinario, sino son la necesidad para desalojar esas tierras. En Chaco para la soja y en la cordillera para la megaminería. Impresionante. Cacho, acá te dice Mauricio Cornaglia, desde el Bolsón. Buen día, muchachos, felicito a los cumpas, a las cumpas, un especial abrazo a Cacho Parlante, dice el amigo Mauricio Cornaglia. Un gran abrazo a Mauricio, que indudablemente nos está escuchando, y bueno, se lo extraña por acá, pero sin duda espero que le esté yendo muy, muy bien allá. Cacho, ¿y vos cuáles fueron tus principales propuestas sobre lo cual especialmente estás girando cuando vas recorriendo la provincia? Bueno, un poco Lucho explicó lo que puede ser la llave para nuestra propuesta, que cuál es, de dónde vamos a sacar la guita, digamos. No lo vamos a sacar más a los sectores populares, vamos a atacaríamos, vamos a impulsar que se ataque donde está concentrado ese dinero, ¿no es cierto? Yo le agregaría dejar de pagar la deuda externa, denunciar los pactos fiscales 1 y 2, con lo cual nuestra provincia recuperaría un 15% de coparticipación. A partir de eso podemos decir qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Y eso también es en parte algo que nos diferencia del resto, que no dicen cómo lo van a hacer ni de dónde, digamos. Entonces es muy difícil, por eso nosotros empezamos por ahí. Y en ese sentido decimos, es necesario un gran plan de obras públicas, ¿no es cierto? Un plan de emergencia económica que dé respuesta a la necesidad, que construya viviendas populares, caminos, escuelas, hospitales, y que a su vez genere que genere mucho empleo genuino, digamos, que ese es otro punto fundamental. Pues decimos, recuperar nuestros recursos. Nosotros venimos en defensa de lo público, lo de la megaminería, digamos, que no pega en esta provincia, pero es un escándalo, digamos, se siguen regalando nuestros recursos. YPF, digamos, que fue un debate hace muchos meses, puesto donde queda muy claro lo que es el doble discurso del gobierno, ¿no es cierto? Hace pocos meses, yo no recuerdo la fecha, pero digamos, hubo un gran debate nacional alrededor de lo que se llamó la estatización de YPF, donde muchos sectores, honestamente, dijeron que era un paso adelante. Ahora, queda claro, con el correr de los meses, que fue una truchada, digamos, que en lugar de estatización fue chau Repsol, hola Chevron, digamos, con lo cual la posibilidad de producir, de resolver la crisis energética, nosotros la seguimos poniendo en manos de multinacionales que sabemos que muy poco le interesan el nivel de vida de nuestro pueblo. Pues atacar la precarización laboral. Mercedes lo decía, con los jóvenes es tremendo. Ahora, es el Estado el primero que precariza, y en esto es el Estado nacional, provincial o municipal, con altos índices de trabajo precario. Sin dudas, sin dudas. Esas son cosas para atacar, ni hablemos, ¿no es cierto?, de las mentiras del INDEC y todo lo demás, donde es realmente una burla, ¿no es cierto? Acá me costó el tema de la corrupción, que también, ¿no es cierto?, viene saltando. Nosotros creemos que la corrupción es inherente a este sistema. Obviamente la honestidad o no honestidad de los funcionarios influye, pero que este sistema, el capitalismo, así como no funciona sin represión, por eso votan una ley antiterrorista, aplican el proyecto X, tampoco funciona sin corrupción, digamos. Sin duda. Mercedes, por último, ¿querías agregar algo en relación a todo esto?
¿Querés sumar alguna propuesta, algún lugar de encuentro, algún acto de cierre para las PASO? Estamos recorriendo por ahora los pueblos de Santa Fe que nos han recibido, los pueblos y ciudades que nos han recibido muy bien. Estamos acá, peleando cada voto en principio para superar las PASO, con lo cual, esperamos contar con el apoyo de muchos. También, estamos acompañando acá en Rosario la lista de Frente del Pueblo Sur, que encabeza Cortés. Y en esa venimos armando nuestro ciclo de medios y de presentaciones. Bueno. Sí, ahora nos espera San Lorenzo el martes, Casilda el martes también, y el jueves nos vamos a Rufino. ¡Qué lindo! Venimos de Reconquista, Venado Tuerto. Está muy bien. De norte a sur, siempre recorriendo esta monumental geografía provincial. Porque no nos puede votar más que el que nos conoce. El que te conoce, exactamente, esa es la gran trampa, es una de las tantas hipocresías de lo que se llama la democracia, sí que solamente es democracia para los que tienen billeteras abultadas. ¿Hay algún mensajito para la muchachada? Así es, Carlitos, alguien pregunta acá cómo puedo hacer para participar de este proyecto y ayudar a difundir el cambio, dicen Cristian de Santa Lucía. Vamos, Cristian, todavía. ¿Cómo hacen? ¿Dónde se reúnen? Vamos a decir el MST. Ahora dejamos teléfono, están las direcciones de los locales partidarios. ¿Dónde están? El Movimiento Socialista de los Trabajadores es Entre Ríos 1055, planta alta. Y el del PTP, que ahora tenemos local, lo vamos a inaugurar ya. ¡Qué bueno! Estamos muy contentos. Acá muy cerquita, en Mendoza 684. Mira vos, Partido de Trabajo y del Pueblo, Mendoza de 600. Pero también tenemos en realidad el espacio digital del Frente, que es Frente del Pueblo, en el Facebook, donde ahí podemos hacer también un contacto más. Hacemos contacto. Fluido. Muy bien, ¿qué más? Y se comunicaba a Cristian por teléfono también, nos decía que un cartel sextuple de estos grandes cuesta 60.000 pesos por semana. 60.000 pesos por semana. 60.000 pesos por semana. Es lo que nos contaba. Eso es una obscenidad. Es una obscenidad. Y ahora, esos son los carteles que no ensucian la ciudad. Claro, así es. Eso es lo que él nos decía con respecto a la cartelería que hablábamos antes. Qué asco me da, cuánta hipocresía. Vos sabés que en Rafaela, que es una ciudad muy emblemática en esto de las hipocresías, si vos pintás una calle, si osás pintar con carbón, como decían los viejos resistentes peronistas, por ejemplo, si vos pintás una pared, vas preso. Tenés que tener solamente cierta publicidad permitida y que sale muy caro. Entonces eso está muy afianzado. Y eso realmente es tremendo porque eso conspira contra las nuevas formas de hacer política. Es muy hipócrita el sistema en esta cuestión. Y eso se quiere trasladar aquí en Rosario. He visto ya consignas en el Facebook diciendo: si ensucia no lo vote. Y por supuesto aparecemos todos nosotros. Los suyos somos nosotros, los que somos de los partidos pequeños. Y me da la sensación que mucha suciedad nosotros no generamos. Pero así son las cuestiones. Bien, vuelvan antes de las PASO. Desde ya. ¿Cómo no? Y vamos a informar porque seguramente vamos a hacer una actividad de cierre, más que la tenemos que definir en estos días, por lo que vos preguntabas antes. Yo lo pregunto porque me gustan siempre las actividades. No, pero para nosotros es indispensable. Claro. Exacto. Por eso tenemos que definirla en estos días. Bueno, es gente maravillosa. Yo sinceramente los admiro porque siempre han sido tipos muy consecuentes con sus ideas, le han puesto el cuerpo y en los últimos años además los aprendí a querer y mucho. Son 3 candidatos a diputados nacionales que vienen por la transformación de la realidad y como siempre formamos parte de las minorías. Ahora, el gran problema es que ni siquiera las minorías se pueden acercar a la gente porque incluso le prohíben de todas las maneras. Alguna vez vos dijiste, Lucho, una figura muy interesante, que era una carrera de obstáculos para paralíticos. Exacto, para nosotros ya el 1% en realidad es una traba infame. Sí. Porque establece que ningún partido pequeño se puede hacer grande, sino que tiene que dar saltos que solo son posibles con inmensa cantidad de dinero. Después no tenés acceso a la propaganda gratuita en el caso de las elecciones comunales. Es decir, es una cantidad de obstáculos y esto de las paredes te aplican lo mismo que te aplican cuando luchás. Nosotros somos partidos de lucha. Estamos claro. acostumbrados a pelear en la calle. Y cuando hacemos un acto, hacemos una concentración, hacemos un corte, nos ponen presos. Acá, cuando usamos el espacio público para la propaganda, también te persiguen y
O sea, ya es la privatización del espacio público, de las calles y de las paredes, al servicio de los grupos que tienen el poder. Ni las elecciones son para todos. Exactamente. Por lo tanto, venimos a pedir que nos ayuden a superar el piso del 1,5% votando al frente del pueblo. ¿Lista? 68. Lindo número, el 68. Lindo número. Muy lindo número. Así que allí tenemos una opción hermosa, realmente hermosa, porque además, ¿a quién va a votar para diputado nacional? Wiener, Obey, Del Cel, los tres. Díganme los tres si no tienen más cosas para cuestionar que para apoyar. Los tres. Ni hablemos lo de Obey, insisto, lo de Obey es una discusión que algún día tendrá que dar los propios sectores del kirchnerismo que de buena fe creen en el modelo. Lo ponen al tipo que privatizó el Banco Provincial de Santa Fe, se los entregó a los RON, lavadores de narcotráfico, con el Banco General de Negocios, lo ponen ahí. Baleando impunemente a los dirigentes gremiales de la bancaria. Los que entregaron el puerto de Rosario, además, a los filipinos, que generó el primer gran acercamiento de narcotráfico en Rosario a partir del Paraná. Obey no tiene el problema de los años 70, esa es otra cuestión, esa es una militancia que nosotros además ni siquiera cuestionamos, pero los 90 es el gran tema. Y Hermes Wiener, durante su gobierno, hizo exactamente todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Y Del Cel claramente es un payaso, porque labura de eso. Así que es muy interesante pensar por dónde va a pasar. Porque ya que va a votar, trata de votar algo distinto para vivir un cachito distinto. Esa sería la idea. Acá tiene una opción. Nosotros creemos mucho en esta gente. Muchas gracias por venir. ¿Qué iba a decir? Gracias a vos. No, yo te quería agregar una cosa. Sí, dale, Cacho. Lo otro que recogimos en la gira, pues nosotros nos sentimos parte, obviamente, de ese espacio, es la indignación de muchos sectores, sobre todo muchos colegas, por la banca que nos robaron, que le robaron a 60.000 santafesinos que habían elegido en tu nombre. Eso es tremendo. Y los tres personajes que vos nombrás son claramente la vieja política, digamos. Con Obey lo dijiste muy bien, Wiener no ha resuelto nada. El otro día salíamos a un recital, nos encontramos con dos pibes de la cámpora volanteando. Le dijimos bien, con Obey para enfrentar a la derecha. La verdad le hicimos un gran favor porque estuvimos charlando media hora y con mucho gusto esos muchachos dejaron de repartir el volante, ¿no es cierto? Que lo hacían con algo de vergüenza. No, es muy bravo ese tema, realmente es bravo. Gente, muchísimas gracias por venir. Y vénganse antes y después si hay un acto, por supuesto, lo vamos a difundir de la mejor manera posible. Desde ya el miércoles vas a tener el dato del acto. Muy bien. Alejandro Cacho Parlante, Mercedes Meyer, Lucho Molinas, en ese orden candidatos a diputados nacionales por la lista del FREPU, la lista número 68. Dije FREPU porque me salió, porque aparte históricamente está, ¿no? A los que tenemos algunos años no sale. La boleta con la cara de Cacho. Claro, el frente del pueblo.